A mí no me importa lo que hagas. Si Araceli y Roger firman ese documento, la empresa se termina hoy mismo. ¡Gelatina! ¡Ay! ¡Ay, no puede ser! El trabajo de todo un día se arruinó. Fíjate por dónde caminas, muchacha. Yo no tengo tiempo para escuchar tus lamentos. Estoy jugando la vida entera. Usted arruinó mi sustento. Solo me quedó una. ¿Y ahora cómo se supone que voy a comprar las medicinas para mi hermana? Mira, todo es tu culpa por venir despistada. Solo fíjate cómo quedé. Pues solo falta una cereza y parecería un pastel de cumpleaños. Señor Castillo, ¿es verdad que sus socios Araceli y Roger los dejaron en la quiebra absoluta? Yo no voy a responder ningún comentario, ni entrevista. Solo responda a la pregunta. ¿El Imperio Castillito está en la quiebra? Aléjense de mí. Mi azúcar. Sigue grabando. El gran Darwin Castillo acaba de colapsar en vivo. El Imperio Castillo cayó esta vez. A ver, señores, por favor, apártense. Sí, para atrás. Él necesita un médico, no una cámara. Señor, reaccione, por favor. Es mi azúcar. Es mi azúcar. Espéreme aquí. A ver, coma esto. Le va a ayudar, tiene azúcar. ¿Mejor? ¿Tú? Tranquilo, ya está pasando el peligro. Coma un poco más. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me ayudaste después de cómo te traté? Porque mi madrecita me enseñó que la vida de un ser humano no tiene precio. Y además, un hombre con el estómago vacío no piensa bien. Nunca nadie en la vida me había defendido como tú lo hiciste. Todo el mundo solo quería verme caer para destruir lo poco que queda de mí. A ver, levántese. Despacio. Con esta última firma, todas las acciones de Darwin pasarán a nuestras manos. Que el inepto se quede en la calle. Esto fue más fácil de lo que pensé. ¿Viste las noticias? Se desmayó enfrente a las cámaras. Que termine la indigencia si quiere. Mañana mismo envío a alguien en que le quite todas sus propiedades personales. No le dejaré ni la ropa. Solamente falta que el juez apruebe el traspaso a las 5 de la tarde. Ya son las 4:30. A esa hora nadie lo va a salvar. ¿Quién lo salvaría? Necesita un milagro. Brindemos. Porque mañana seremos los nuevos dueños del Imperio Castillo. ¿Quién demonios está marcando esta línea? Se supone que la cancelamos esta mañana. ¿Quién habla? La presidencia está ocupada. Araceli, Roger, qué bueno encontrar a dos ratas en el mismo nido. Darwin fue envenenado. ¿Qué? Pero... ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres? Las noticias dijeron que él se desmayó solamente por cobarde. Eso dijo el canal que ustedes pagaron. Pero la policía ya tiene el análisis de sangre real. Sustancia arsénica en el café. ¿Arsénico, Araceli? Me dijiste que solamente le diste un sedante para desestabilizarlo.
Tú me prometiste que esto no iba a pasar a mayores. Cállate, idiota. Nos están jugando un juego para ver si nos ponemos en pánico o cometemos algún error. No. Esto no es ningún juego. Ya estamos hablando de un homicidio calificado. Esto ya no es ningún fraude fiscal. Nos van a dar 30 años, Araceli. ¡Cállate! Si yo caigo, tú también. No se te olvide que tú le compraste la sustancia de una cuenta puente. ¿Te calmas o lo acompañas? Darwin, ¿verdad? ¿Es cierto eso de que el desfalco fue planeado por usted? Escúchame bien. Me quieren sacar del camino mi esposa y mi socio Roger. ¿Su esposa? ¿Pero de qué habla? Mire, usted necesita un médico, se va a complicar. Si quiero recuperar todo, tengo que fingir que su plan de envenenamiento funcionó y que salió tal y como ellos esperaban, para desenmascararlos. Pero, ¿cómo va a hacer todo eso? No es legal. Va a necesitar un abogado. ¿Abogados? Estoy en la ruina por ellos. Víctor es el único leal. Carla, ayúdame. Ayúdame a desaparecer. ¡Atrás! ¿Está bien, señor? Sí. ¿Se siente bien? Yo solo estaba ayudando. Grosero. Señor, su esposa y Roger ya compraron los resultados en el laboratorio. Y les llamé tal como usted me lo dijo. Y el canal ya sacó el anuncio. Inicia tu plan ahora, Víctor. Carla nos va a ayudar. Ella es real. ¿Yo? ¿Está seguro que ella, señor? Sí. Ella se va a hacer pasar por mi abogada. Mientras lucha contra Roger y Araceli junto a ti. Mientras trato de recuperar todo. Yo, señor, no me quiero meter en problemas. Solo míreme cómo estoy. Escucha, si todo sale como lo pienso, te prometo que te voy a pagar muy bien. Está bien, pero así vestida no me voy a ir a presentar ante sus socios. No tengo dinero. No, señor. Esta es la única pertenencia que tiene de su padre. Prefiero empeñarlo ahora y recuperarlo después, que perder todo lo que he construido durante tantos años. Empeña esto. Compra todo lo que necesites. Te veo mañana a las 3 de la tarde. Sí, señor, como usted diga. Llévese la gelatina. No decepciones a mi jefe. Porque si él confía en ti, te prometo que te voy a cuidar con mi vida. ¡Ay, pero qué lindo reloj! Te vas a quedar guardadito aquí en mi bolsillo. Porque si eres especial, no mereces que te empeñe. Víctor está tratando de casarnos. Eso del arsénico y la policía es puro cuento para que salgamos corriendo y dejemos los contratos tirados. Es obvio. Si la policía tuviera esas pruebas, ya estuviera aquí. Víctor está desesperado. Darwin está en mejor vida. Si nos asustamos ahora, perdemos los 5 años que nos tomó armar esto. Exacto. No vamos a caer en su jueguito. A este nivel corporativo, los que tienen que tener miedo son los empleados, no los dueños. Faltan 20 minutos. En ese tiempo el juez aprobará el traspaso. Si a ellos les gusta jugar sucio, nosotros también jugaremos. Y peor. ¿En qué estás pensando? Habla rápido. Que el reloj no para su tiempo. No nos conformemos con las acciones de la empresa. Si Darwin ya está en el más allá, significa que tú eres la única dueña.
¿Sí ves? Hay que verle el lado positivo a las cosas. Vaciar sus cuentas. Hay que hacer creer que Darwin perdió todo. Si van a acusarnos de algo, que sea por algo que valga la pena. Con todo ese dinero podremos comprar al juez, incluso al mismo Víctor. ¿Qué esperamos? Yo no me pienso quedar viuda y pobre. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con Víctor? Él en cualquier momento vendrá a confrontarnos, a darse cuenta que su llamada no funcionó. Pues si llega a entrar por esa puerta, ya no seré la esposa de su jefe. No seremos los dueños de su vida. Entonces, brindemos por la caída de un rey de pacotilla y alabemos a los nuevos gobernantes. Claro que sí. Y al que se interponga en nuestro camino, lo mandamos con el inepto también. Salud. Salud. Le prometí a ese hombre en la calle que lo ayudaría. Le di mi última gelatina sin saber quién era. Pero ahora, ¿quién nos ayuda y cuida de nosotros? Esto no me alcanza ni para la mitad del jarabe de Amanda. ¿Qué voy a hacer mañana? Ni siquiera tengo mercancía. Escuché que entraste agitada. ¿Por qué estás temblando? ¿Estabas llorando, Carla? No, hermanita. No pasa nada. Lo que pasa es que a lo que venía se me metió una basurita en el ojo y me arde mucho. No me mientas. La bandeja está vacía y no hay dinero sobre la mesa. ¿Qué pasó en la calle, Carla? Cuéntame. Sabes que tu dolor también es el mío. Tuve un accidente con las gelatinas. Pero no te preocupes. Mañana salgo tempranito a comprar tus medicinas, ¿sí? Te lo juro. Carla, vengo por lo mío. Y tú sabes perfectamente a qué me refiero. Señor, ya le dije que le daba fin de mes. Además, no puede venir a la casa y casi tumbar la puerta. Mi hermana está enferma. A mí no me importan tus tragedias. Hoy vence el plazo de la renta. Me pagas los $300. O esta noche duermen en la calle. No, por favor, señor. Mire que mi hermana trabaja día y noche. Por favor, no nos eche. ¿A dónde vamos a ir con este frío? Me pagan los $300 ahora mismo. O esta noche duermen en la calle. Mire, señor, aquí está el dinero de mis medicinas. Por favor, tómelo como parte de pago, pero no nos eche. Tienen 10 minutos para empacar sus trapos. Tú decides. Se van por las buenas
o por las malas. ¡Es un monstruo, señor! Le juro que se va a arrepentir de esta humillación. ¡Qué miedo! El reloj corre. Tienen 10 minutos. Tic-tac, tic-tac. Señor, la prensa acaba de emitir el falso positivo. Para todo el país y en especial para Araceli y Roger, usted acaba de fallecer de un infarto fulminante. Perfecto, Víctor. Déjalos que celebren. La codicia es el peor enemigo de un traidor. Deja que muerdan el anzuelo y crean que ellos ganaron. ¿Cuáles son nuestras cartas para jugar ahora, señor? Porque si ellos descubren que está vivo antes de que el juez firme una auditoría, nos pueden enviar a la cárcel por fraude. No lo van a descubrir, porque el golpe vendrá del lugar donde ellos menos se imaginarían. No le estoy entendiendo. Necesito que vigiles cada movimiento de las cuentas bancarias, desde este preciso segundo. Sí, señor. ¿Y esta basura? Enseguida envío a alguien que le limpie. No sabemos qué gérmenes tenga. ¡Suelta esto! Esta basura, como le llamas, me salvó la vida hoy, mientras todos los reporteros me pisoteaban. Lo siento, señor. No quise ofenderlo. Solo me preocupa su seguridad. Pero sigo esperando las instrucciones para el contraataque. Carla, ella me defendió con su vida hoy. Y por esa razón, ella va a ser pieza clave de nuestro plan. ¿Traspaso de bienes, jefe? ¿Usted se volvió realmente loco? Si Araceli se da cuenta de ese movimiento... Ese es el truco, Víctor. Como yo legalmente fallecí, mis acciones pasan a su nombre. Pero mis propiedades personales no. No le entiendo. ¿Qué quiere hacer? Carla se hará pasar por mi abogada. Y le haré firmar este traspaso como pago de sus servicios. Es muy ingenioso, señor. Muy ingenioso. Exacto. Y cuando intenten sacarla, Carla va a sacar este documento firmado por mí antes de mi partida. ¿Y después qué sigue? Pues ella será la dueña mayoritaria de todo, mientras ellos se quedan sin nada por ambiciosos. Muy bien, señor. Es Roger, señor. No sé, tiene las llaves de la casa. ¿Qué hace aquí? Mantén la calma. Tranquilo. Déjalo que entre y que piense que no hay nadie en esta casa. Ya estoy dentro de la casa. Voy a asegurar esos papeles. Te fallé, hermanita. No tengo para pagar la renta. Mañana nos van a echar a la calle. Ni siquiera tengo para tus medicinas. No me mentiste, Carla. Mírame, limpiaste tu delantal y defendiste a ese hombre hoy. Tu corazón es demasiado noble para este mundo tan cruel. La bondad no paga la renta. Estudié 5 años libros de derechos. ¿Y para qué? ¿Para terminar empacando nuestras vidas en una caja de cartón? Ese fue tu error, hermanita. Pusiste tu delantal para defenderme, pero te olvidaste de quién eres. Siéntate. Este reloj es de un güerito. Si lo empeñamos mañana, tendremos suficiente para pagar la renta y comprar tus medicinas.
No, Carla. No puedes empeñar eso. Ese reloj no es dinero. ¿De qué hablas? Es un sello de confianza. Un verdadero abogado no vende la fe de su primer cliente por unas cuantas monedas. Entonces, ¿qué hago, Amanda? No puedo ir a un corporativo multimillonario con jeans rotos y zapatos desgastados. Mira, usa todas estas monedas para rentar el mejor vestido, el que te guste. Tu valor no está en la ropa, sino en tu mente, hermanita. Tienes razón. El cliente confió en mí. Así que mañana le devolveré intacto este reloj. Eso, así se habla. Esa es mi hermana. Ve y renta el mejor vestido. Yo te ayudaré a peinarte como toda una ejecutiva. Pero no te quedes aquí solita. Vamos juntas a la tienda de alquiler. Necesito que veas cómo tu hermana gana el mejor caso de su vida. Está bien, hermana. Date prisa, idiota. Los títulos de la propiedad están en el cajón del mueble de la sala. Tómalos y sal de ahí. Aquí no hay nada. Y en los demás tampoco, están vacíos. No puede ser, los vaciaron. ¡Maldición! Seguramente Víctor o la servidumbre se llevaron algo. Revisa el maletín que está debajo de la mesa de centro. Ahí guarda los respaldos de emergencia. ¡Muévete! Los tengo. Con esto, Darwin está oficialmente borrado del mapa. Y lo mejor de todo es que no hay rastro de nuestras firmas falsas. Excelente. Quema todo en cuanto salgas a la calle. Mañana la empresa será toda nuestra. Lo sé, mi amor. Por eso te amo. Jefe, se llevó los discos de respaldo. ¿Por qué dejó que se los llevara? Al contrario, Víctor. Esos documentos estaban alterados. Acaban de morder el anzuelo. Completo. Claro. Los discos van a registrar exactamente la ubicación en donde los van a borrar. Es un genio, señor. Araceli quiere quedarse con todo. A toda costa. Incluso es capaz de quemar la ciudad entera. Llama a Carla. Dile que mañana no habrá piedad. La quiero aquí temprano. ¿Está seguro, señor, que Carla está preparada para el monstruo que es Araceli? Mañana lloverá sangre legal. Ella cree que me robó mi imperio. Pero mañana, una vendedora ambulante le va a demostrar que el poder no se compra. Que empiece el juego. Por fin la era de Darwin terminó. ¿Te aseguraste de que no quedara nada en los discos? ¿Y los papeles que trajiste anoche? Hecho, mi reina.
Lo reduje todo a cenizas antes de la medianoche. Perfecto. Desde que firmamos los documentos ayer, son mi obra maestra. Prácticamente desde el primer segundo soy la dueña de todo. Solo falta que llegue el abogado testamentario para validar la firma y cerrar la junta. A las 8 en punto, oficialmente el imperio cambiará de manos. Me fascina cómo la gente estúpida cree en la justicia. Ay, Darwin se la pasó toda su vida haciendo caridad para terminar en una acera de ladrillos. Sí, qué pena me da. Pero ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. El más listo sobrevive. En este mundo solo los débiles sirven para ser pisoteados por nosotros. Salud, mi amor. Salud. Carla, quiero que vayas a la corporación y hagas tu papel de abogada. Ya sabes, para frenar todo esto. ¿Me está pidiendo que mienta, señor Darwin? ¿Que vaya ante su esposa y su socio e inventar leyes que no existen solo para ganar tiempo? Sé que parece peligroso. Pero Víctor, él te dará un guión con términos legales para memorizar. Solo tienes que parecer segura de ti misma. Si ellos se enteran que no eres una abogada y no sabes de leyes, nos meterán presos a todos por falsificación de identidad. No necesito memorizar ningún guión, Víctor. ¿De qué hablas? Hay que seguir todo al pie de la letra. ¿Cómo está el plan? ¿Ok? Este contrato tiene un vacío legal en la cláusula de traspaso de bienes. Si Araceli impugna, estamos acabados. ¿Cómo? Espera, ¿cómo sabes todo eso? Eso es parte del derecho corporativo. Carla, ¿quién realmente eres tú? Soy abogada, graduada con honores en la Universidad Central. ¿Abogada? Pero... La vida me obligó a ponerme un delantal para poder comprar los medicamentos. Pero mi mente sigue intacta. Sé perfectamente cómo acabar con Roger y Araceli en los tribunales. Esto es una bendición. El enemigo piensa que ganó, pero le voy a enviar un tiburón lleno de sed de justicia. No iré a fingir nada. Iré a ejercer mi profesión y a recuperar todo lo que le robaron. Ellos no saben la masacre que se les viene cuando firmen esos documentos. Jefe, tenemos un problema. ¿Y ahora qué sucede? Adelantaron la junta de accionistas para las 8. Si no estamos ahí, toman el control absoluto de todo. Diles que estamos ahí en 5 minutos. Víctor. Listo, señor. Confío mi imperio en tus manos, Carla. Hazlos pagar por todo lo que nos hicieron. Víctor, ¿quién es esa mujer? ¿Y qué hace en el piso presidencial? Hazte a un lado, niña. Tenemos una junta crucial en 5 minutos y no tenemos tiempo para perderlo con personas desconocidas. No soy una desconocida. Soy la abogada Carla Narváez.
¿Y tú qué haces aquí? Mi cliente fue el señor Castillo. Y la única razón por la que ustedes dos están en este edificio es porque yo se los permití. Víctor, por favor, saca esta payasa de mi vista. O si no, voy a llamar a los guardias para que la saquen a patadas. Lean este documento de dación en pago. Antes de su trágica partida, el señor Castillo traspasó todos sus bienes personales y sus acciones comerciales a mi nombre. Esto es una falsificación burda. ¿Por qué Darwin te dejaría todo tu imperio a una parecida? No tiene sentido legal. Es un pago legítimo de honorarios por servicio legal, deudas y saldos pendientes que tenía conmigo. No puede ser. Araceli, mira. Los sellos son reales. Ese inepto nos punteó antes de irse. No puede ser. Esta maldita mujer es la dueña de todo. Voy a apelar todo esto y te voy a destruir en los tribunales, infeliz. Que todo lo que construyó Darwin me pertenece a mí por derecho. Tú y ese inepto me tendieron una trampa. Tantos meses nos costó organizar el traspaso y ahora nos salen con esto. Cuidado como le hablas a la nueva jefa. El señor cuando falleció sabía perfectamente la clase de víboras que tenía como esposa y como socio. Víctor, eres un empleado insignificante. ¿Y tú? Piense muy bien lo que va a decir y hacer, señora. Prepárate, porque voy a contratar a los mejores buffets del continente para recuperar lo que es mío y a ti mandarte a la cárcel. Ahorres el dinero de los abogados, señora Araceli. ¿Y ahora de qué me estás hablando? Para poder apelar, primeramente tiene que estar libre. Y da la casualidad que acabo de bloquear todas sus cuentas por fraude corporativo. No puede ser. Las tarjetas están bloqueadas. Las cuentas de la empresa están en cero. La dación en pago incluía los derechos litigiosos de la empresa. Yo no vine a negociar con ustedes. Vine a sacar las plagas de mi propiedad. Esto no se va a quedar así, abogada. No sabes con quién te metiste. Bueno, licenciada, hasta yo le tuve miedo. No sabes, está que se me sale el corazón del pecho. Bueno, ahora vamos con el señor porque seguro quiere saber cuál es el movimiento de esos dos. Claro que sí, pero tú sigue primero. Yo voy por mi hermana para darle sus medicinas. Sí, señor. Se separó de Víctor. Te lo dije, Roger. Esa parecida escondía algo. Tienes toda la razón. Una abogada de corporación no se va caminando. Vamos a ver en dónde esconde su supuesta firma legal. Si encontramos su punto débil, la destruiremos hoy mismo. Antes que los abogados validen ese maldito contrato de dación de pagos. Sigámosla de cerca. Gelatinas a 50 centavitos. Lo logré. Pude entrar a esa oficina y los puse de rodillas ante la ley. El imperio del güerito está protegido bajo mi nombre. Sabía que tu mente de abogada era brillante. Estoy muy orgullosa de ti. Por fin la vida nos sonríe. Sí, defendí la fe de mi cliente. Pero todavía tenemos que cuidarnos. Araceli es muy peligrosa. Vaya, pero qué conmovedora escena. La gran abogada resultó ser una vendedora ambulante. Ahora entiendo por qué defendías tanto al lento de Darwin. Todo fue un plan tuyo para quedarte con todo y aprovecharte de su debilidad. No se equivoquen. Que mi delantal no borra mi título universitario, ni mi capacidad jurídica. Lo que tengo aquí es completamente legal y ustedes están fuera.
Aquí tienes $50,000 para que te vayas con tu hermana fuera de la ciudad. Guárdese sus migajas, señora Araceli. Que la dignidad de mi familia y la última voluntad del señor Castillo no están en venta por unos billetes sucios de fraude. Escúchame bien, Igualada. Estás tratando con personas muy poderosas. Si no me entregas esos documentos, ten por seguro que tu querida hermanita no durará viva mucho tiempo. Ni se te ocurra tocarnos. Que si le pasa algo a mi hermana o a mí, Víctor tiene instrucciones de liberar las auditorías internacionales. ¿Qué? La ley me respalda. Y el señor Castillo sigue cobrando justicia desde donde quiera que esté. Disfruta mucho tu día, Carlita, porque pronto usarás el mismo mandil para vender gelatinas frías desde la cárcel. Vámonos, Roger. ¿Estás bien? ¿Qué pasó, Carla? Te noté asustada por teléfono. Señor Darwin, nos descubrieron. ¿Qué? ¿Y ahora de qué hablas? Saben que soy una vendedora de gelatinas. Nos amenazaron. Por favor, le pido que mi hermana pueda quedarse aquí hasta que todo esto termine. Eso no tienes ni que pedirlo, Carla. Mi personal se encargará de ella y la cuidará. Mañana será el día en que esos dos paguen tras las rejas. Señor, ¿Y ahora qué sucede, Víctor? tenemos un problema. Araceli acaba de estacionarse en la entrada. Viene directo para acá. Tranquilos, no entren en pánico. Es la oportunidad perfecta para sellar su destino. Escóndanse, ya saben qué hacer. Escúchame bien, Víctor. Mañana necesito todo listo a primera hora en mi escritorio. Sí, jefa, como usted ordene. Todo está listo para la reunión de mañana. Vaya, pero sí es la vendedora. No me digas que ahora juegas a ser la reina del imperio. Qué rápido aprendiste a ladrar en casa ajena. Te exijo que te retires ahora mismo. Si no quieres que llame a las autoridades por invasión a propiedad privada. Me retiro, que mañana tengo un caso que ganar. Víctor, querido, no te dejes pisotear por la igualada esa. Dime, ¿cuánto quieres por venderme tu lealtad? Esa tipa es insoportable. Pero tiene las firmas legales de Darwin. Si te ayudo, me estoy jugando el cuello y la cárcel. Pon la cifra que tú quieras. Solo quiero que me ayudes a ganar tiempo. ¿Tiempo? Exactamente, tiempo. Dime a qué bando perteneces, pero pon una cifra. El dinero de este cheque no es suficiente, Araceli. Si te ayudo a sacar del camino a Carla, quiero el 50% de todo. Tómalo o puedes irte. Hecho. Eres un tiburón, Víctor. Toma. Aquí tienes los documentos de renovación de poder. Haz que Carla firme y listo. Si ella firma esos documentos, la adición de pago se anulará automáticamente. Y tú serás la heredera universal de todo lo de Darwin. Haz que esos documentos me lleguen mañana a las 8. Y toda la mitad del imperio de Darwin serán tuyos. Que tengas buena tarde.
Felicidades, Víctor. Acabas de ganar un 50% de una prisión para Araceli. Mañana ese mismo documento será el clavo de su ataúd legal. Mañana, cuando ella intente usarlo, revelaremos la grabación de su soborno. Su codicia la terminó de hundir. Se acabó tu juego, vendedora. Víctor, entrégame el documento de revocación firmado por esta igualada. Es hora de sacarla a la calle, de mi empresa. Ya disfrutaste tus 5 minutos de fama, Carla. Es momento de que vuelvas al fango de donde saliste. Firmaste tu propia sentencia de quiebra anoche. La codicia ciega a los tontos, Roger. Debieron revisar bien el terreno donde caminan antes de celebrar su victoria. Víctor, ya dame los documentos. Que es hora de asumir mi puesto de directora y nadie lo va a impedir. ¿Pero qué se supone que haces, imbécil? Teníamos un trato. Te prometí el 50% de todo. Mi lealtad no se vende por ese precio, Araceli. Los videos de grabación de la casa fueron mandados a fiscalía por soborno. ¡Maldito, nos traicionaste! Pero esto no se va a quedar así. Te vamos a destruir. Y no tienes ninguna evidencia. Esos discos duros de Darwin están hechos cenizas. Las cenizas no borran la nube digital, Roger. El video grabado en alta definición transmitió en vivo cada una de sus confesiones y de su intento de soborno. Darwin. No. Pero si te di un paro fulminante. Yo misma vi el reporte médico. Debe ser un fantasma. Aquí el único fantasma es tu decencia, Araceli. Yo no fallecí. Todo fue parte de un plan. ¿Un plan? Para descubrir el desfalco multimillonario que tú y Roger hicieron a mis espaldas. Darwin, yo no quise hacerlo. Araceli me obligó. ¡Cállate! Eres un bocón. Darwin, tienes que creerme. Ella fue quien organizó el atentado contra tu auto y el veneno en tus pastillas. Por favor, ten piedad, amigo. ¡Cállate! Eres un cobarde. Darwin, no me puedes hacer esto a mí. Ahora suplicas, pero tú no pensaste ni un poquito al intentar dejarme en la calle, ¿verdad? Soy tu esposa. Tú no me puedes hacer esto. Tú no me puedes dejar así en la calle. Lo hiciste tú sola, Araceli, junto con este cobarde. ¿Quisieron dejarme en la calle por ambiciosos? ¡Oficial! Quedan arrestados por intento de homicidio. A ver, un momento, oficial. Yo soy inocente. Suélteme que yo soy la señora Castillo. Por fraude financiero y por asociación ilícita. Manos atrás. Esto no se va a quedar así. Me destruiste mi vida. Maldita vendedora. Te voy a destruir desde la cárcel. Yo no te hice nada, Araceli. Tú cavaste solita tu propia tumba. Que pases unos largos años tras las rejas para que aprendas lo que es ser honesto. Tienen derecho a permanecer en silencio, o todo lo que digan será usado en su contra. ¡Caminen! Yo me encargo de eso, señor. Me salvaste la vida en esa acera de ladrillos, con tu última gelatina. Carla, tú hiciste todo por mí cuando nadie más lo hacía. Ahora es mi turno de hacer justicia.
Señor Darwin, aquí dice que soy la dueña del 50% de todas las acciones totales de la corporación. Así es. Te ganaste cada centavo por tu mente legal brillante y tu integridad de oro. No. Yo no puedo aceptarlo, es muchísimo. Tómalo como tu pago por salvarme la vida 2 veces. Solo hice lo que cualquier persona con un poco de bondad haría. Por eso te mereces todo lo bueno que te pase. Por ser una gran persona, Carla. Muchísimas gracias, señor. Con esto podré pagar los mejores doctores para mi hermana. No va a ser necesario. ¿De qué habla? Porque mi equipo privado de médicos trasladó a tu hermana al mejor hospital. Todo el tratamiento de tu hermana va a estar cubierto, de por vida. No lo puedo creer. Señor Darwin, muchísimas gracias. Gracias por darle una oportunidad de vida a mi hermana. No es nada. Es lo menos que te mereces por todo lo que hiciste por mí. No fue nada.